Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y les doy la bienvenida a este diplomado en pensamiento crítico electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre dos autores que nos van a dar un hincapié o nos van a dar pie, más que un hincapié, nos van a dar pie para que pensemos de una manera crítica sobre lo que es la justicia. Y aquí, pues comenzaré de una vez porque no es un tema corto, sino que es un tema bastante amplio. Y pues si ustedes me permiten, voy a colocar algunas láminas para que si ustedes se animan, pues puedan intervenir en cualquier momento. Hoy vamos a platicar sobre estos dos autores que son John Rawls y Robert Nozick. ¿Quiénes son estos dos señores? Bueno, son dos profesores de los Estados Unidos. Como verán, John Bartley Rawls nace en Baltimore, Maryland, en 1921 y muere en Lexington, Massachusetts, en 2002. Es un profesor de la Universidad de Harvard que, entre otras cosas, se conoce por una obra que se llama Una teoría de la justicia, que fue escrita en 1971. Contemporáneo a él está Robert Nozick, que es un docente de la Universidad de Harvard también, pero también dio clase en Oxford, en Columbia y en Princeton. Robert Nozick, frente a John Rawls, publicó una obra un poco más extensa que se titula Anarquía, Estado y Utopía. Hay que decir tal vez alguna cosa sobre estos dos autores, muy importante. Ambos fueron galardonados en su momento por el presidente Bill Clinton, ya que consideró que sus aportaciones daban una pauta para ver cuál era el ritmo y el lugar que estaba llevando el mundo en este momento presente. Y presente me refiero a los años finales del siglo XX y probablemente principios del siglo XXI. Secretario del Trabajo de Bill Clinton era Robert Reich, quien escribió este libro maravilloso, que si algún día tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Para mí fue un libro que marcó muchos años de mi vida. Se llama El trabajo de las naciones, hacia el capitalismo del siglo XXI. Y déjenme decirles que este libro en particular trata una hipótesis muy interesante. Dice que el trabajo de las naciones es hacer que sus particulares, que sus ciudadanos se desarrollen y se independicen económicamente, que logren un bienestar en su vida. Por ejemplo, cuenta cómo Inglaterra conquistó la India y las fábricas inglesas, por ejemplo, las fábricas de Manchester, se hacían de la materia prima de la India y fabricaban ropa que vendían para la India. Colonialismo puro, porque en la India no se podía nadie hacer su propia ropa. Tenía que comprar ropa inglesa que venía precisamente de las fábricas de ropa de Manchester. Entre esas fábricas de ropa de Manchester había unas que eran propiedad de Engels, el socio de Carlos Marx. Para que vean ustedes que también a él le convino este desarrollo económico. Y de esta manera, como verán ustedes, con esta riqueza económica, pues Inglaterra hacía que sus trabajadores se volvieran independientes. Gracias a la labor de las naciones, logró que los jóvenes durante finales de los años 50, principios de los años 60, crearan toda una industria de la música popular, la famosa ola inglesa, ¿no? Y de pronto 4 mamarrachos que tocaban en bares y antros de Liverpool y de Hamburgo se volvieron el grupo musical más importante de todo el mundo. Pero después de ellos vinieron otros como los Rolling Stones, The Who, los Herman Hermits y montones de grupos de rock inglés que cambiaron el desarrollo del mundo. Y lograron, con una industria musical, lograr que los individuos desarrollaran una economía individual, ¿no? Ese es el trabajo de las naciones. ¿Qué tiene que ver esta idea de Robert Reich con John Rawls y Robert Nozick? Bueno, Robert Nozick en su libro, fíjense ustedes cómo se titula el libro, se llama Anarquía, Estado y Utopía. Robert Nozick propone y sigue la idea de lo que se llama el libertarismo.
el libertarismo es una tendencia que incluso tiene su origen con los padres fundadores de Norteamérica. De hecho, la bandera de Gadsden, que era la bandera de los norteamericanos, de los liberales, de los libertarios, que estaban haciendo su independencia en 1776, tenían esta bandera que decía "Don't treat me", es una bandera que estaba incluso la serpiente cortada en pedazos, pero aquí tienen una versión que es la serpiente que dice "Don't treat on me", que significa "no pase sobre mí", y el amarillo pues hace referencia al patrón oro. Es decir, los libertarios le dicen al rey Jorge III: no nos cobres impuestos, no nos des nada, pero no nos des nada y no nos cobres impuestos, ¿no? Nosotros nos vamos a desarrollar económicamente, ¿no? No nos molestes, no nos impongas impuestos, no nos mandes controles estatales, nosotros nos desarrollamos y en todo caso te vamos a dar a ser partidario a ti de nuestras riquezas, pero no nos estés fiscalizando, no estés controlando. El libertarismo prácticamente trae la idea de que el Estado tiene que desaparecer en su mayoría, tiene que estar al mínimo, ¿no? Tiene que ser un Estado que permita que los particulares, pues, se paguen sus guarderías, se paguen su educación, se paguen sus seguros de gastos médicos. Claro que con una economía mucho mejor que la que tenemos actualmente, porque si el Estado me deja unas condiciones de cobro muy altas, pues así no voy a poder aguantar económicamente, ¿no? Pero si no me cobras, no me quites, déjame a mí, yo me encargo de desarrollar mi propia economía. Y por el otro lado, John Rawls es un poco más mesurado porque él dice, a ver, no debe ser tampoco tan liberal el asunto, hay que dejar que el Estado participe y que ayude a desarrollarse y que ayude a desarrollar a ciertos grupos que no han podido desarrollarse económicamente. Rawls prácticamente está a favor de lo que llamaríamos un liberalismo o socialdemocracia, mientras que Robert Nozick está en el campo de un liberalismo tal cual. Aquí, por ejemplo, déjenme decirles qué tendría que ver este señor que se llama Carlos Marx. Carlos Marx escribió en los años de 1843, más o menos 1840-43, un libro que se llamó La cuestión judía. Y ahí, por ejemplo, él platica que los alemanes que eran judíos tenían un problema social, porque en la Renania en la que Marx creció, su padre era abogado, pero el rey, el emperador de la zona, del pequeño reino de Renania, determinó que las leyes solamente podían ser ejercidas por abogados cristianos. ¿Por qué? Porque un judío no tenía una formación cristiana y obviamente lo que iba a entender de las leyes pues iba a estar distorsionado. Entonces, si uno quería ser abogado, tendría que ser cristiano y en todo caso bautizarse y convertirse y tomar el catecismo. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, Freud estudió medicina, porque Freud quería ser abogado, pero como no se convirtió, no podía ejercer como abogado. Pero el papá de Carlos Marx, que sí era abogado, se bautizó él y bautizó a todos los hijos y las hijas, entre ellas al pequeño Carlos Marx. No bautizó a la esposa, me parece que la esposa sí resistió, ella decidió seguir siendo judía. Bueno, Carlos Marx cuenta que entonces en la Alemania, si una persona no profesaba la religión, pues no podía desarrollarse económicamente en varias áreas del Estado. Obviamente tampoco podía ser empresario, porque pues había que obedecer ciertas leyes y como uno no era cristiano, pues seguramente las leyes de la empresa pues no le ayudaban. Era como un empresario ya con vicios. Entonces, dice Marx, ¿cuál sería la posibilidad para un judío en Europa y poderse desarrollar de una mejor manera? Y entonces dice, bueno, dejar Alemania, puede irse a Francia, pero en Francia, que ha tenido una revolución francesa, precisamente ya para este periodo ya está más que consolidada, hace 50 años, más de 50 años ocurrió la revolución francesa, Marx dice, bueno, pero yo tendría, o un judío tendría, que dejar de tener también sus creencias y empezar a creer en la diosa patria y ya no tener los 7 días de la semana ni los meses que tenemos, porque ahí está el brumario y creo que son 10 días a la semana.
Dice, y además habría que estar adorando a la diosa República y a la diosa Constitución y a la diosa Libertad. Dice, Marx es como una religión, pero más pagana. Y dice, solamente en los estados libres de Norteamérica, esto lo dice Marx, existe un estado político plenamente desarrollado. Y ahí uno puede, en los Estados Unidos no se cree que una persona sin religión pueda ser una persona de bien. No se cree, ¿no? Ahí cualquiera puede llegar a trabajar, no hay ninguna limitante. Una persona sin religión puede ser una persona de bien. Cualquier persona puede serlo. Y entonces fíjense que en este sentido, por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, los que no son católicos, pueden desarrollarse económicamente en cualquier parte del mundo. Siempre y cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, no en Francia, no en Alemania, pero por ejemplo, en Estados Unidos sí es un lugar donde podría ser. El liberalismo podría ocurrir, por ejemplo, en Alemania, que había que ser cristianos. Podía ser uno luterano calvinista, o católico, pero no podía ser judío, ¿no? O sea, las religiones de inspiración cristiana sí podían ser. Por ejemplo, lo que se llama liberalismo comprensivo es que tengas una diversidad de personas, pero que todos tengan la misma creencia, que todos crean en el cristianismo. Ahí sí podría funcionar. En un liberalismo político, yo podría tener personas de diversas creencias. Por ejemplo, en México, Juárez, con las leyes de reforma y de libertad religiosa, acabó con la idea de que la religión oficial del Estado mexicano era la católica. Y en ese sentido, la religión que iba a dominar, pues no era ninguna. Es el momento en que empiezan a llegar migrantes libaneses, judíos, ortodoxos griegos, católicos del rito oriental, lo que ustedes quieran. Empiezan a llegar protestantes, por ejemplo. El protestante en México no era bien aceptado, pero hasta que Juárez abrió las puertas, llegó el protestantismo y los grupos evangélicos. Entonces, el liberalismo político permite una diversidad de personas que pueden creer lo que se les pegue la gana, pero desarrollarse bajo un mismo principio común, que es el liberalismo político. En un liberalismo comprensivo todos tienen que tener las mismas creencias religiosas. En un liberalismo político no. Diríamos que hay una serie de reglas políticas básicas comunes para todos los que tienen religión. Es decir, los judíos, los musulmanes, los evangélicos, los católicos, los protestantes, todos pueden creer lo que se les pegue la gana. No sería un liberalismo comprensivo. Un liberalismo comprensivo sería un liberalismo en el que a todos deben de tener la misma religión, como en Alemania, o como en México con la religión católica. El momento que se libera en México con las leyes de reforma, pasamos de un liberalismo comprensivo a un liberalismo político, donde tenemos diversidad de creencias. Y aquí es donde entramos en el campo de John Rawls y su teoría de la justicia. La pregunta es, ¿cuáles serían esos principios básicos? ¿Cuáles serían esos principios básicos que unifican la diversidad de creencias de esta gente? Y entonces John Rawls se hace esa pregunta. En una sociedad democrática moderna que vive en la pluralidad de doctrinas y creencias incompatibles entre sí, o sea, el judío no tiene nada que ver con el evangélico, ni con el protestante, ni con el islam, pero coexisten en una sociedad democrática. Y aquí la pregunta es que hay que redefinir a una sociedad bien ordenada, no unirse por creencias morales en un liberalismo comprensivo, sino tener un liberalismo político, donde haya una concepción política de justicia que abarque a todos estos diversos grupos posibles habidos y por haber. Y aquí la pregunta es, ¿puede existir esto?
Aquí tenemos no a John Rawls, porque John Rawls parece que nunca grabó ningún video, ninguna entrevista. Se tienen por ahí algunas conferencias de John Rawls, pero tampoco es que haya dicho algo más allá de lo que dice en su libro, hasta donde yo sé, y de lo que el material que he revisado. Pero tenemos a Ronald Dworkin, un gran amigo de John Rawls y de Robert Nozick, que en esta entrevista con el inglés Brian McGee nos va a explicar o a ilustrar de manera sencilla el pensamiento de John Rawls. La pregunta es, ¿puede haber justicia en una sociedad de diversas creencias morales? Vamos a ver qué dice Ronald Dworkin al hablar de Rawls. It does seem to me that the great question, the root question for liberalism, by liberalism, of course, I don't mean party politics. I'm not referring to the Liberal Party as a party in this country. I mean the philosophic doctrine, the philosophic political theory called liberalism. The root question, it seems to me, is this. There are two possible approaches to the question of what is just. What is justice in a community? One theory says that the answer to what is justice, what arrangements of goods in society is just, depends upon the answer to a further question, namely, what kinds of lives should men and women lead? What counts as excellence in a human being? One theory says, treat people as excellent people, according to some theory, would wish to be treated. The liberal rejects that notion of justice. He says that justice has a call upon institutions which is independent of any particular notion of what the good life is, but rather can appeal to people as a way of regulating society that can be agreed upon rationally by people who hold very different kinds of theories of, let's say, personal morality. This book is an attempt to show how far an appealing and altruistic and humane political theory can be generated consistent with the basic postulate of liberalism on this conception, namely that it's neutral amongst the various personal moralities that people hold. That's very important. Ahí está la pregunta. Y dice, pues hay dos posturas. La primera trata a todos como si fuera una forma de vida excelente, ¿no? Todos son personas excelentes. Pero la verdad es que, pues, si ustedes conocieran a mis vecinos, pues tal vez dirían que algunos no son tan excelentes, ¿no? Por el otro lado, dice, hay una serie de principios que rigen este mundo. Y entonces viene esta teoría de Rawls, o esta metodología que Rawls propone, para ver si existen principios de justicia en todos nosotros. Pero antes de hablar de esto, no sé si hasta aquí hay alguna duda o haya algo que no haya quedado claro sobre lo que he estado exponiendo esta tarde. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Entonces, fíjense, tenemos estas dos líneas. Libertarismo de Robert Nozick, no me quites, déjame en paz, yo me desarrollo económicamente. Es un liberalismo en el que todos podríamos desarrollarnos económicamente independiente de nuestras circunstancias. La otra postura, la de John Rawls, es, hombre, vamos a esperar que el Estado nos ayude en parte a algunos sectores que están marginados y que siga ayudando de alguna manera. Para Robert Nozick, el Estado nada más tiene que cobrar impuestos y darnos infraestructura para que nos desarrollemos nosotros, ¿no? Ayudar para la concesión, para la creación de rutas aéreas, carreteras, aeropuertos, pero lugares buenos para que se usen los aeropuertos, ¿no? Vías de transporte, todo esto que pueda servir para que los individuos puedan desarrollar los propios negocios. Entonces, en ese sentido, el Estado, lo mínimo que debe hacer es ayudar a tener infraestructura y hacer que sus ciudadanos se desarrollen libremente. Por el otro lado, John Rawls lo que dice es, a ver, no puede ser tan fácilmente no puede ser tan fácil porque hay personas que no se han desarrollado. Y a esto hay que agregarle
no todos piensan de la misma manera. Y en un lugar donde no todos piensan de la misma manera, la pregunta es, como los Estados Unidos, los Estados Libres de Norteamérica, ¿por qué en los Estados Libres de Norteamérica la gente puede hacer mucho dinero? ¿Porque puede creer lo que quiera? Sí, pueden creer lo que quieran, pero debe haber un denominador común. Debe haber un denominador común. Algo que esté en todos ellos. Dice Hannah Arendt que en los Estados Unidos, Hannah Arendt dice que en los Estados Unidos no hay nación, porque una nación o una patria tendría que estar relacionado con un grupo étnico en un territorio, ¿no? Como los aztecas en México, como los mayas en Yucatán, como los españoles en la península ibérica, ¿no? Los alemanes en su patria. Pero en los Estados Unidos hay puro migrante. Cierto que hay unos poblados indígenas, pero los Sioux, los apaches y todos estos grupos indígenas. Pero la mayoría de las personas que llegan a Estados Unidos son migrantes y los que desarrollan el país son migrantes. Es un país de migrantes. Entonces dice, no es una nación. Basta con que la gente siga unos principios básicos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos principios básicos? ¿Cuáles son los que asume John Rawls que vienen a hacer? A ver, Jesús, levantaste la mano, te escuchamos. Pues supongo que son los mismos principios del liberalismo, ¿no? Que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, pero ¿a qué entendemos por igualdad y fraternidad? Ok, en libertad son todo el concepto de libertades que se han ido catalogando en los derechos humanos: libertad de creencia, libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de expresión y todo el catálogo de libertades. Ajá. Igualdad es poner a todos iguales ante la ley, o sea, tener las mismas responsabilidades y los mismos derechos. No es que todos tengan lo mismo, sino que van a ser tratados exactamente igual ante la ley. Ese es el principio de igualdad. Y la fraternidad pues, es el apoyo entre personas, ¿no? Es aquello de dar la mano, provocar que si yo tengo un poco más, jalar a las otras personas a que tengan un poco más, y esa solidaridad, podría decirse, entre los seres humanos. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Jesús, ya que lo estás diciendo. Es cierto que estos son los principios liberales que establecen los padres fundadores, pero la pregunta que se hace John Rawls es, ¿hay alguna forma de decir que estos son los principios que todos los individuos aceptan, pero los aceptan dogmáticamente porque son lo que dicen los padres fundadores o porque tienen una naturaleza ontológica en todos estos seres humanos migrantes? Bueno, es decir, ¿hay algo que diga que esos principios son los que rigen, independientemente que los hayan dicho los padres fundadores? Es que son en sí los principios que harían que todos pudieran convivir, ¿no? Digo, a fin de cuentas, sí, hay una ley que exige que se cumplan diferentes cuestiones, pero en general los principios fundantes para que el ser humano pueda convivir de forma armónica, yo creo que sí son estos, y sí sería, como dice, la parte ontológica, la parte del ser que busca ser tratado igual que las demás personas, tener las mismas oportunidades, tener las mismas derechos y obligaciones, las libertades. Y bueno, pues el punto de la parte humana de ser solidarios y fraternos, ¿no? Ahora, pero eso que está explicando es porque están ontológicamente existiendo.
o porque los promulgaron así los padres fundadores. Mira, aquí María del Refugio dice, un principio sería que todos obtengan un mayor beneficio. A lo mejor Marx te diría que no, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista te diría que no todos tengan el beneficio. Ahora, aquí, esto, Jesús, María, aquí es donde vamos a entrar en el pensamiento crítico de John Rawls. Vamos a ver cómo trata de resolver el problema que si estos principios, Jesús Yair o María, existen de una manera perenne, no dogmatizada, sino que existen de una manera real. Y entonces el método que él propone es el siguiente. Fíjense qué maravilla. Él propone lo siguiente. Dice, las reglas deben regir las estructuras y debemos entrar en lo que se llama el espejismo de justicia social. ¿Qué es lo que dice? Dice, vamos a suponer que reunimos en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Vamos a reunir a un representante de cada forma de pensamiento social. Heterosexuales cis, religiosos, LGBTs, transexuales, feministas, proabortistas, pro vida, legionarios de Cristo, ángeles del infierno, poliamorosos, monogámicos, negros, blancos, asiáticos, chicanos. Dice, vamos a reunir a todos y a cada uno de los individuos. Y los vamos a encerrar en San Lázaro, ¿no? En un congreso. Cerramos la puerta. Y se les plantea la siguiente, todos tienen diferentes convicciones, diferentes creencias políticas, hay morenistas, priistas, perredistas, petistas, lo que ustedes quieran, hay de todo. Ahora, dice John Rawls, se les pregunta, ¿cuáles deben de ser los principios comunes que toda sociedad debe considerar? Y en ese momento, dice John Rawls, pasa algo fuera de lo común. Todos los que están adentro del Congreso les da amnesia. Se olvida de quiénes son, sus creencias políticas, preferencias sexuales, ideologías, religiones, todo se les olvida. Y concluyen los principios básicos. Óscar Delgadillo, es la posición originaria. ¿Sí? Parece que lo que sostiene es que de manera originaria todos sostienen los mismos principios, que son los principios constitucionales. Qué jalada, ¿verdad? Bueno, a ver, eso es lo que dice John Rawls. Ahora, vamos a ver cómo lo explica el mismo Ronald Walker. Is it possible for you to characterize comparatively briefly, I mean, within the context of a television discussion, what it is that Rawls is saying? Yes, I think for that purpose, it would be a good idea to take up two topics. But first is the topic of the method he suggests and employs, and the second, the conclusions he reaches. And I think it's useful to distinguish them because some people are impressed with the one and not the other. The method is arresting, it's intriguing. Rawls tells us that when we're concerned with questions of justice, what rules that could govern the basic structure of a society would be just, that we ought to think about those in the following way. We ought to tell ourselves a fairy story, for a start. We ought to imagine a Congress
of men and women who don't belong to any particular society yet, who come together in a kind of constitutional convention. They're going to agree among themselves on a constitution, how their society is to be run. And they're like everybody else, these people. They have specific identities, specific weaknesses, specific strengths, specific interests. The only thing that makes them different is that they suffer from a total amnesia, the most crippling kind of amnesia. They don't know who they are. They don't know whether they're old or young, men or women, black or white, talented or stupid. In particular, this is very important, they don't know what their own individual moralities are. That is, they don't know, each one has some conception of what he wants his life to be like, what his preferences are in sexual morality and so forth, but no one knows what his views are in those questions. So it's as if, as in Rawls's phrase, they were separated from their own personalities by a veil of ignorance. Now, these amnesiacs nevertheless must agree on a political constitution. Rawls says if we ask ourselves what people in this strange situation would agree upon by way of a constitution, that the answer to that question will be, for that reason, principles of justice. But this is a somewhat far-fetched thing to ask people to assume, isn't it? Well, it's of course far-fetched to ask them to assume that it ever has happened or could happen. Yeah. It's a dramatic way of asking people to imagine themselves making choices in their own self-interest, but without knowing things which separate one person from another. And that's, of course, just a way of enforcing a certain conception of equality on political decisions. But for the moment, I think it's better to not to leave behind the myth, because the myth has itself great power. Now, the question is, what would people in this situation agree upon? And that's the second question, namely, the second topic, namely, what conclusions does this method yield? These are two, and Rawls calls them the two principles of justice. They are principles, I should say, for a society with a certain measure of economic development, so that there's enough to feed everyone. Once you reach that point, says Rawls, people in the original position, as he calls this strange situation, would agree on the following two principles. First, everyone shall have, to the greatest degree possible, the basic liberties which Rawls enumerates. These basic liberties are the conventional political liberties: liberty to vote, liberty to speak on political matters, freedom of conscience. They also include freedom to hold personal property, to be protected in your person, not to be arrested suddenly and without due cause, and so forth. The conventional, what you might call liberal liberties, are protected in this way. Secondly, the second principle of justice: no inequality in society, in distribution, no difference in wealth is to be tolerated unless that difference works for the benefit of the worst off group in the society. It's a very dramatic principle, the second principle. It means that if you could change society by making it overall poorer, so the middle class, for instance, was substantially worse off, you should do so if the result of that is to benefit the lowest off group in the society. So you have two principles. The first is the principle that says there are certain liberties that must be protected. The second is the rather more egalitarian principle that says, look to the situation of the worst off group. Every change in the social structure should benefit that group. The two principles are related through what Rawls calls the principle of priority. He calls it a lexicographic ordering, and says that the first principle dominates over the second. What that means is that even if, for example, it would benefit the worst off group in the society to abridge political liberties, take away rights of free speech, even if that would benefit the worst off groups in society, you must not do it. Only when liberty has been protected to the full are you entitled to consider the economic questions raised by the second principle. When you do come to those economic considerations, you must benefit the worst off class, but you can't do that until everyone's liberties are sufficiently protected. Bueno.
aquí tenemos ya mucho material. La teoría originalista diría, si todo el mundo parte de la misma idea, de que les dé amnesia a todos, todo el mundo diría que son estos principios fundamentales constitucionales. Y no sé si ustedes se fijaron que hay un presupuesto, que todos tengan a comer y que todos tengan donde vivir, ¿no? O sea, que las necesidades básicas estén cubiertas. Y esto habría que ver, porque esto a lo mejor le funciona a John Rawls en los Estados Unidos, pero claro, no considera los grupos marginados que pudieran existir. Y por el otro lado, hay otro factor aquí que habría que considerar. Dice que en el caso de que haya grupos en la ciudadanía que no tengan un desarrollo económico y que haya que apoyarlos, el Estado podría enajenar, ¿no? O pedir que dieran una parte de su economía para apoyarlos y desarrollarlos en esa línea, ¿no? Entre los grandes maestros que tuvo John Rawls, para desarrollar sus teorías, estuvo fuertemente influenciado por Herbert Lionel Adolphus Hart y también por Friedrich von Hayek. Aquí lo tienen en medio, Friedrich von Hayek. Este es el padre del liberalismo, del libre mercado del mundo contemporáneo a partir de los años 70, el que influye a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher y a Carlos Salinas de Gortari. Aquí está Friedrich von Hayek con su maestro Ludwig von Mises y con su esposa. Friedrich von Hayek escribe al mismo tiempo que John Rawls escribe el liberalismo político, es decir, aquel que permite la reunión de individuos para desarrollarlos económicamente. Friedrich von Hayek también escribe un libro que se llama Derecho, Legislación y Libertad, y va en la misma línea. Friedrich von Hayek, que es alguien que propone el desarrollo en el libre mercado. Y en este sentido, él está de acuerdo con el desarrollo del liberalismo político de John Rawls. Cuando escribe el liberalismo político, Rawls plantea esto mismo, que la gente se desarrolle económicamente en libertad. Pero luego saca su teoría de la justicia, donde plantea esto, que los principios son comunes y que el Estado puede disponer de los bienes de los que han generado riqueza para poder ayudar a los más desprotegidos. Y entonces Hayek dice, a ver, espérame. ¿Cómo está eso? Pues no habíamos ido en una línea. Bueno. Quiero que vean ustedes, aquí está Friedrich von Hayek hablando sobre su alumno John Rawls y está con Buchanan, un gran teórico de la teoría de juegos en el campo de la política. Buchanan lo entrevista y le pregunta, ¿qué piensa usted lo que hizo su discípulo John Rawls, que decía que primero pues, el liberalismo político y desarrollar el libre mercado, como usted lo había escrito, ¿no? Pero de pronto ahora, cuando saca esta teoría de la teoría de la justicia, pues de pronto todos pensamos iguales, ¿no? De manera inconsciente con el velo de ignorancia, pero además, bajo esa lógica del velo de ignorancia, también todo el mundo estaría de acuerdo en que los que generan más riqueza aporten a los que tienen menos riqueza. I believe it's the preface to the second volume of your Law, Legislation, and Liberty. You say, the Mirage of Social Justice, you say that in just one sentence, you say that you think that you're attempting to do the same thing, essentially, that John Rawls has tried to do in his theory of justice. People have queried me about that statement in your book. Well, I perhaps go a little too far on this. I was trying to remind Rawls himself of something he has said in one of his early articles, which I'm afraid doesn't recur in his book. That's a conception of correcting the distribution according to the principle of social justice was unachievable.
And therefore he wanted to confine himself to inventing general rules which had that effect. Now, if he was not prepared to defend social distributive justice, I thought I could pretend to agree with him. But studying his book further, my feeling is it doesn't really stick to the thing he had announced first, and that there is so much egalitarianism really underlying his argument that he is driven to much more intervention than his original conception of justice lies. I think there's much in what you say. I think there's a lot of ambiguity, and the first articles were much more clear. But now, in your notion, this mirage of social justice, is your idea that when we try to achieve, quote, social justice, unquote, we're likely to do more harm than good, or is it somehow that the objective itself is not worth proposing or thinking about? It's undefinable. People don't know what they mean when they talk about social justice. There are particular situations in mind, and hence that if they demand social justice, somebody would care for all people who are in need, or something of that kind. But the phrase social justice has no meaning because no two people can agree on what it really means. And I believe, as I say in the preface, I'd written quite a different chapter on this subject, trying what's impractical in one particular case after another, till I discovered that the phrase had no content. The people didn't really know what they meant by it. And the appeal to the word justice was just because it was a very effective and appealing word. But justice is essentially an attribute of individual human action, and a state of affairs as such cannot be just and unjust. So it's in the last resort a logical model. It's not that I'm against it, but I say it has no meaning. Bueno, ahí tienen ustedes cómo el maestro de pronto se pelea con el discípulo. Pues había quedado que había liberalismo y que había que permitir a diversidades, grupos de creencias desarrollarse económicamente. ¿En qué momento aparece este estándar de principios y además la creencia de que deben apoyar económicamente los más a los menos? ¿En qué momento el Estado está legitimado por cobrarnos más impuestos y dar becas y aportaciones económicas directamente a la gente? Eso ¿como para qué? ¿Eso ayuda a alguien? ¿Ayuda económicamente? Bueno, fíjense que aquí entra un punto muy interesante. Y la pregunta es, fíjense cómo vamos evolucionando. Estamos viendo si hay liberalismo político o liberalismo democrático en un país para desarrollarse económicamente. Primero, ¿no? Carlos Marx dice en la cuestión judía, pues hay que ser un país como Estados Unidos porque ahí uno puede desarrollarse económicamente sin que haya problemas. Porque además, como dice Robert Reich, discípulo de Bill Clinton, el Estado tiene por objeto, o la nación tiene por objeto, que los ciudadanos se desarrollen económicamente. Entonces, el Estado tiene que ayudar a desarrollarse económicamente a los ciudadanos. Y dos, la segunda parte es que el Estado no debe de imponer una doctrina religiosa o una doctrina dogmática. Entonces Rawls dice, ok, hay un liberalismo democrático, político, un liberalismo político en el que cada quien puede creer lo que quiera, pero hay principios comunes. Y claro, todo el mundo está de acuerdo por la amnesia, que son los que están en la Constitución. Pero la pregunta es, ¿y económicamente también existe ese principio común de que el que tiene más tiene que darle al que tiene menos? Y aquí hay una pregunta que se hacen personajes como Friedrich von Hayek. Bueno, no es una pregunta, más lleva una afirmación. Lo que dice es, la doctrina jurídica o la doctrina ética o moral no tiene nada que ver con la economía. No tiene nada que ver con la economía.
La Unión Soviética tenía un programa dogmático relacionado con su economía. ¿Cuál fue la gran lección del comunismo soviético durante 70 años? Que una ideología no puede guiar un programa económico. Por eso se colapsa económicamente. Entonces, en ese sentido, el liberalismo democrático debería dejar que todo el mundo hiciera dinero como se le pudiera pegar la gana en el libre mercado, ¿no? Entonces, fíjense, Rawls y Nozick estarían de acuerdo. No me quites, pero déjame hacer dinero. Y Nozick dice, hagamos esto de manera libre. Pero Rawls dice, pero a ver, espérenme, hay gente que no tiene esta capacidad económica que tienen otros. Que el Estado regule también eso. Y que a los que tienen más, en unas circunstancias, les pueda quitar para dárselos a los que tienen menos. Fíjense que lo que hace López Obrador, este gobierno de la Cuarta Transformación, es rawlsiano, es muy liberal y muy fondomonetarista. Este no es un gobierno de izquierda, representa a la izquierda, pero no es un gobierno de izquierda, es un gobierno fondomonetarista en el que lo que está haciendo es fungir de una manera como la que señala Rawls. Al que tiene más dinero hay que darle para que el otro se desarrolle económicamente. Ahora, ¿por qué? Voy a regresar a este punto en un instante, pero ¿por qué no la ideología puede estar dirigiendo la economía? Y aquí, antes de regresar a Friedrich von Hayek, quiero presentarles a una brillante politóloga que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt, en La condición humana, y luego también en Responsabilidad personal y colectiva, dice, el porvenir a través de una sola persona puede predecir sus consecuencias. Es decir, lo que yo quiero hacer con mi vida, puedo decir lo que voy a hacer. Voy a abandonar mi casa o voy a quedarme en mi casa, voy a empezar un negocio, voy a entrar a trabajar en tal parte y voy a desarrollar estas habilidades. Voy a meter a mis hijos en la escuela de paga o mandaré a mis hijos a la escuela pública y con el dinero que gane haré un negocio. El porvenir de mi vida lo puedo prever, pero el porvenir de una comunidad o una sociedad, no. Es imposible predecir las consecuencias de una sociedad global. ¿Por qué? Porque no me puedo meter en la vida de cada una de las personas. Dice, se genera una ilusión de que las decisiones se toman por una sola persona dirigente, ¿no? Como el presidente que dice que mañana vamos a vivir como con el sistema económico hospitalario de Suecia, o con que ya se acabó la corrupción, ¿no? No es que él decida que eso ocurra así, es que él no puede decidir por decreto que la gente vaya al Felipe Ángeles, no puede decidir eso, porque la gente puede decidir sobre su vida. Entonces, ¿de qué depende de cómo se mueve la economía? De las voluntades individuales, no de un programa político e ideológico. Y no puedes pensar que todo el mundo va a pensar igual y va a hacer lo mismo. No todo el mundo te va a querer cooperar de la misma manera. Pero uno puede decir, bueno, pero uno puede ver las estadísticas, cómo se ha comportado la economía, y ahí podemos ver que hay una especie de razón. Y Hannah Arendt dice, sí, a pasado puedes ver cómo se ha ido comportando la economía y las decisiones humanas. Y puedes a lo mejor ver un patrón, pero eso no quiere decir que ese patrón siga operando hacia el futuro, porque el futuro no depende de una tendencia, depende de la voluntad de la gente. Por eso, quien dice que hay una tendencia social, está bien marihuano. No existe la predicción estadística por ciencia social. Esta idea de que las estadísticas nos dicen cómo se va a comportar el día de mañana la gente y que van por 30 millones de votos, 36 millones de votos para que gane otra vez Morena, están pero drogados. O sea, no son personas que sepan lo que están diciendo. ¿Por qué? Oiga, pero ¿podemos ver eso que pasó? Sí. Podemos ver lo que pasó,
pero no porque haya habido un espíritu común operando. Precisamente por eso el libre mercado se mantiene y desarrolla económicamente, porque es impredecible determinar hacia dónde se van a mover los mercados. Puede haber tendencias, podemos jugarnos un albur, pero no hay una tendencia determinada. Y el tratar de controlar la economía con una ideología, históricamente lo que mostró es que no hay forma de predecir cómo se va a comportar el mercado en el futuro. Podemos hacer una historia de cómo se comportó, incluso imaginarnos un patrón, pero hacia el futuro ese patrón no va a existir. Que Morena tenga 30 estados de la República ganados ahora, no quiere decir que va a ganar el 24. Escuchen ustedes a Hannah Arendt con esta brillante lección sobre el futuro. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Act into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done. Action is a we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell? Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. On the other hand, if you look back, Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. you can tell a story that makes sense. How is that possible? Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. How is that possible that in Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? otherwise? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming La réalité a un impact si puissant that we can que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. infinite variety of perhaps possibilities. Para que se entienda esta idea, se los voy a poner en estos términos. Vamos a pensar que mi esposa se embaraza la primera vez y tengo una hija. ¿Qué probabilidad tengo que mi segundo hijo o mi segundo bebé sea una niña? Ya tuve en la primera una niña. No he tenido un niño. ¿Cuál es mi probabilidad? ¿Cuál, Jesús? 50-50, ¿no? 50-50. Así es. Incluso la primera vez, si es niño o niña, tengo un 50%. La segunda tengo una niña, pero para ver al futuro tengo que ver 50-50. Bueno, vamos a pensar que mi segunda hija también es una niña. Llevo 2 niñas. Mi esposa se vuelve a embarazar una tercera vez. ¿Mi probabilidad de que sea niña es mayor? Sigue siendo 50-50, ¿cierto? Así es. Porque el futuro no depende de lo que se hace en el pasado. Porque en el futuro hay varias cosas contingentes. Podría yo tener 5 hijas y mi esposa volverse a embarazar y la probabilidad de que tenga un hijo es del 50%. Y que tenga una hija es del 50%. No es ni 60, ni 70, ni 90%. El hecho de que haya tenido 5 hijas no me da más porcentaje de probabilidad de que sea una niña. Porque hacia el pasado, oiga, pero hacia el pasado sí fue. Pues sí, pero el futuro nadie lo sabe, porque hay una serie de contingencias que no medimos. Entonces, una ideología dominando la economía es una idea que va a colapsar tarde o temprano.
como lo que pasa con el comunismo soviético. ¿Por qué? Porque el soviético piensa que la economía tiene formas regulares y estándares de comportamiento. Estaba yo viendo un señor hace unos días en el TikTok que decía, hay estándares de regularidad en el que suele ocurrir que la moneda de pronto está fuerte, pero luego tiene cambios muy altos y estadísticos. Pero a ver, no es porque haya un ciclo, ¿no? Estas ideas de los economistas de este tipo, de que hay tendencias que se repiten, Schumpeter dice que sí hay tendencias, pero no mágicamente que aparecen, ¿no? Sino por fenómenos que se vayan presentando. Pero no porque diga Schumpeter que hay una regularidad, va a ocurrir la regularidad independientemente de los eventos. No sé si me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, pensar que una economía va a respetar los principios de los padres fundadores y que con razón de eso, los que están haciendo más dinero tienen que dar dinero a los menos pobres. Y la pregunta es, ¿y cómo por qué? ¿Qué acaso el que tiene más dinero de pronto no puede irse a la quiebra? O sea, no tendría, ¿por qué tendríamos que establecer esos parámetros estándar de que tú ganas más, tienes que darle a la gente? No, espérame, yo estoy ganando más porque estoy trabajando más y tengo más inversiones y más riesgos, ¿no? Y esos principios liberales me permiten a mí desarrollarme económicamente en busca de mi felicidad económica, que precisamente son la igualdad, la justicia. Lo que dicen los padres fundadores en el Acta de Independencia, dicen que defienden la libertad y la búsqueda de la felicidad, dice Thomas Jefferson. El derecho a tener propiedad y que no me violenten mi propiedad. O sea, parece que todo va muy bien con Rawls, Nozick, hasta que de pronto Rawls dice, pero también está ese principio que hay que ayudar. Y entonces aquí se quiebra la relación Friedrich von Hayek-John Rawls. Porque Hayek dice que la economía no funciona con principios morales ni principios sociales jurídicos. La economía no funciona así. Lo que se ha mostrado con el libre mercado es que la economía puede crecer muchísimo. Ahora, que tú quieras, ya que tienes mucho dinero, dice Friedrich von Hayek, que tú tengas mucho dinero y tú quieras darle dinero a otro por altruismo, es un problema tuyo, pero no debe ser una regla que rija la economía social de un país. Escuchen ustedes ahora nuevamente a Friedrich von Hayek hablando sobre el error que es la economía del altruismo. Dice, ok, que se dé, pero solamente si la gente lo quiere hacer voluntariamente, no porque haya un principio. Estoy mostrándoles situaciones y posturas que generan tendencias críticas. Esta entrevista que se le hace a von Hayek es en la época en que Margaret Thatcher tiene esta forma de liberalismo económico en Inglaterra. Y luego irá Ronald Reagan también y Salinas de Gortari. Y le dicen, oiga, el liberalismo económico ha hecho pedazos muchas de las economías estatales y hay mucha gente que ha perdido sus trabajos. Porque usted en el libre mercado dice, pues que cada quien trabaje y que se desarrolle económicamente, ¿no? Dice, pero, ¿y el mérito y la gente que hace bien, por qué le va mal económicamente? Y Hayek le dice, porque la moral no tiene que ver con la economía. Una buena persona no tiene por qué ser rica. Y fíjense, hay por ahí alguien que decía, puede haber un juez que sea buena persona o que no sea buena persona.
habría que preguntarse si la justicia tiene que ver con que alguien sea buena persona. Pero todavía más aún, un pobre bueno puede ser económicamente superior. O sea, una persona que es buena puede salir de la pobreza por ser buena. Escuchen ustedes a Friedrich von Hayek en esta entrevista maravillosa. Y ese fragmento, no la vamos a ver toda, pero quiero que escuchen, a ver, déjenme ver cuánto es aquí. Bueno, vamos a ver como 5 minutos, pero vean, escuchen ustedes. We come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to a man who, for something like half a century, has been one of the dominant influences on Western thought. He's a philosopher, political theorist, an economist, a logician, and now widely believed to be the inspiration behind Mrs. Thatcher and her government. He's Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces of the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself, but would you like to start by telling us how what you obviously regard as a complete misconception of your thought has arisen? That we're not willing to accept the guidance by the price mechanism, which alone can enable us to create a system of international coordination where the individual efforts are not guided by the concrete knowledge of the results, but where we work for something that we only learn by abstract signals, the prices. Why is that the only possible mechanism? Because we don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. We want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge. So the whole order of international cooperation has been built on such a signaling system where signals tell you about facts which nobody knows concretely in their totality. And I may add, such signals you cannot correct. You cannot correct signals which inform you about circumstances you don't know. And these signals you mean are the prices in a free market? Entirely the price in the free market, which alone have made the present level of wealth possible. But isn't the system fundamentally unjust in that, first of all, it only rewards in economic terms. Secondly, it rewards people in a way which may well be wholly disproportionate to their merit. I admit this, but it can't be just. I mean, a guide system which decides which things happen to be most important for the rest of man in person cannot take any concern of the merits of the individual. Whether at a particular moment your services are very valuable to your fellow man or not does not entirely depend on you. And what we need is that people are forced to do what is beneficial to the rest, irrespective of what merit there is behind it or not. The whole idea that society can be made to behave according to human conceptions of individual morals is completely mistaken. We cannot accept from society that it's just, the concept of justice is not applicable to society. But surely, can't we, well, even if we accept your basic premise, can we not reward people in our society, not perhaps according to a scale of their virtue, but at any rate according to a scale of their needs? After all, the needs of one individual and another do not differ according to his ability to compete in the market. No. What we can only in a wealthy society, is to assure for all a certain minimum below which nobody needs to fall. Beyond this, we must use the signaling system of prices as the indicators what people ought to do, and that can have nothing to do with their individual merit or needs. Indeed, it will probably help them more to satisfy their needs
if they are constantly directed to where their efforts brings the greatest benefit to their fellows, than if we try to assess the rewards according to needs. It just cannot be done generally. It leads only to some people of political powers being privileged. But isn't it a philosophy based essentially on selfishness? That is to say, the only spur, it seems, is gain. What about altruism? Where does that come in? It doesn't come in. See, both altruism and solidarity are very strong instincts which guided man in the small group who was serving known other persons, when his efforts were directed to the needs of familiar people. Now, we have grown as rich as we are because we replaced this by a system where we no longer work for the known needs of known other people and no longer use the known assistance of other people, but where our effort is completely guided by price signals, which for the individual means that I must use my resources, or else a maximum of excess of what resources are sacrificed for the purpose. But the justification is not my benefit, but that in this way I benefit my fellow man most. So it does happen that so far as commercial activities or economic activities are concerned, we will benefit our fellow men most if we are guided solely by the striving for gain. We are then completely free how to use what we have learned. And there, of course, the desire for using being altruistic comes in very strongly, but not in the ordering principle of our society. Well, where did it go wrong then? Where did we get off the rails? Because there was once, at any rate, an approximation to what you're talking about. I presume you agree that it can never be perfect. No, there can never be a perfect market system. But there was once an approximation. What went wrong? Well, I think mainly in the last century, two things happened. On the one hand, the general familiarity with the morals of the market, which were unquestionably accepted by all the members of small enterprise, by the apprentice, by the servant of the farmer, and so on, was no longer naturally learned by everybody as a large organization grew. It happened to begin in manufacturing, but by now it's no longer only the factory. It's equally government organization and so on, where thousands of people grow up without any contact with the market, and their children no longer learn it automatically. Now this... We come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking. Con esto, ¿qué quiero decirles? Lo que va a decir Hayek es que el experimento de la Unión Soviética era una ideología y una moral manejando la economía. Y la pregunta aquí es, ¿Rawls plantea una moral manejando la economía? Es decir, los principios constitucionales, todo el mundo está de acuerdo, incluso permiten el libre desarrollo económico de la gente. Pero, ¿qué pasa con los sectores marginados? ¿El Estado debe de dar esos apoyos? Hayek dice que los den los ricos. Que los den los ricos. Es decir, Salinas Pliego, Carlos Slim, la Fundación Televisa, Azcárraga Gallán, que ellos den dinero. Pongan hospitales, pongan guarderías. No el Estado. Esto es con Hayek. Pero Rawls dice, bueno, tal vez sí debería ser el Estado. Si se fijan, Friedrich von Hayek y Robert Nozick van en esa línea. Estado, hazte a un lado, déjame a mí hacer dinero. Déjame poner las empresas y déjame poner los servicios. No me molestes. Ayúdame nada más a poner infraestructura. Y por el otro lado, Rawls dice, porque es un socialdemócrata, o sea, se parece más a Movimiento Ciudadano. Esperen, que el Estado ayude a esos sectores marginados.
Estas ideas que hemos visto en Rawls, pues son una forma en la que la izquierda aparentemente ha cobrado un valor. Deng Xiaoping dice, bueno, seamos comunistas, pero no pobres, sino ricos, ¿no? ¿Y qué hizo? Organizó al país durante 14 años. Y este país es muy rico en unas secciones. No todo el pueblo chino es rico, pero la gente rica de China hace una derrama económica brutal hacia la gente menos rica. Ya no lleva la moral, la riqueza, porque ya no piensa que todos son iguales. La moralidad es que se desarrolle la gran economía en manos de unos pocos, que es como tendría que ser, y que a partir de eso venga una derrama. Eso es confucianismo puro, ¿eh? Confucio dice, no todos pueden ser educados iguales, pero los más privilegiados que apoyen a los de abajo. Y tal vez lo que pasa con López Obrador es una línea más Robert Nozick, más Friedrich von Hayek. Tal vez tenemos un presidente monetarista y liberal. Ya no gastemos en quimioterapias, no apoyemos la creación de hospitales. ¿Qué dijo? Nos ahorramos 40,000 millones de pesos del sector salud por aguantar un poquito. Qué bueno que lo aguantamos, nos ahorramos ese dinero. Porque este señor separa la política de la economía. Lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que represente a todos los mexicanos. Una lección de primer orden. Lo que es una izquierda que ha sido vencida por el neoliberalismo. Es una izquierda que tiene que aprender a pedir de los que sí hacen dinero que les den dinero. ¿Cómo analizas tú el discurso de la izquierda latinoamericana frente a este avasallamiento neoliberal? Ha sido un fracaso la izquierda latinoamericana, terriblemente. Se ha apegado a fórmulas nacionalistas de hace 70, 80 años que nada explican, aunque viertan palabras infinitamente. No se ha repuesto de saber que ya no tiene ideal socialista a mano y cree que para siempre la tarea de la izquierda es gobernar desde la protesta mientras otros gobiernan desde el enriquecimiento de su clase. Y esto es muy, muy nefasto. Si voy a la izquierda mexicana, se ha deshilachado por no entender un proceso de modernidad que incluía la aceptación de mucho de lo que consideraban prohibido, nefando o imperialista. No modificaron su idea del imperialismo y dejaron que los devastara el neoliberalismo. Bueno. Como verán, Rawls y Nozick han sido críticos del rumbo que lleva el mundo en la actualidad. Lo vieron en los años 70, lo vivieron con el nacimiento del libre mercado. Lo que Hayek establece y que los presidentes y la ministra Thatcher determinan a partir del 79. Y la izquierda, pues se ha subido a ese neoliberalismo, tratando de plantear por vía populista una moralidad que en realidad no es de izquierda, es un libre mercado que se ha asumido. Yo les diría, obsérvenlo desde el pensamiento crítico. Jesús Yair dice el Estado benefactor. Habría que ver si sí.
Pero fíjese, pensemos esto con lo que platicamos ayer, mi estimado don Augusto. Aquí tenemos un problema. Una economía que crece y ha crecido maravillosamente y nos ha dado un alto desarrollo social, político y económico, tecnológico. Y la industria del entretenimiento, nunca había habido una cosa así como ahora. Se generan millones y millones de dólares, se gastan miles de millones de dólares diarios, se generan cantidades brutales de dinero. Nunca la humanidad fue tan rica, nunca. Pero esa economía funciona sin principios éticos y morales. Y Rawls se pregunta, Marx lo plantea, ¿puedo vivir en estados libres solamente respetando los mínimos vitales? Libertad, propiedad y protección económica. Tengo derecho a ser libre para tener riqueza. Es lo que dicen los revolucionarios franceses y es lo que dicen los padres fundadores. El tema es que parece que ese pensamiento no es moral ni ético. Y la Unión Soviética, que pretendió hacerlo, tampoco sobrevivió. Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Tienen ustedes ya una tarea para reflexionar sobre lo que ha sido el dilema del mundo contemporáneo entre principios jurídicos, éticos y económicos. No sé si alguien quiera decir algo antes de que nos vayamos. Dante, levantaste la mano, te escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros, un gusto saludarlos una vez más y de verdad que es un gusto escucharlo con tantas reflexiones que alimentan bueno, al menos a mí me alimenta mi vida profesional cotidiana, ¿no? Justo ayer que hablamos del pensamiento, bueno, hemos estado hablando del pensamiento crítico, hoy que se hablaba de la justicia social, de la moralidad de las decisiones económicas o del gobierno, justamente lo tengo muy relacionado en un juicio. Yo me dedico al litigio laboral, en el que, por ejemplo, en términos generales, es un supuesto despido. Una mesera está reclamando que se integre el salario, las propinas al salario. Ay, lo que se prendió, ahí voy, dame chance tantitito, perdón. Es que ahora nos demandan todos los en la familia, Dante, pero perdón, sigue. Disculpen. Entonces, justamente está reclamando que sí la ley señala que las propinas, por favor, véanles a la nariz. ¿Sí? Ahorita voy contigo, no lo desconectes. Toma, llévatelo todo. Disculpen. Justamente la ley federal del trabajo señala que las propinas son parte del salario. En el entendido, bueno, ese es, digamos, el corte A. Por otra parte, hay una tesis aislada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señala que las propinas no pueden integrar el salario base de cotización. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, artículo 100, en el convenio 172, señala que la propina es una dádiva que da el cliente al mesero, independientemente de los servicios del pago de los servicios que tenga que hacer. Entonces, justamente dentro de lo que yo estoy haciendo es negando, sí señalando hay diferentes tipos de salario y hay diferentes leyes que regulan diferentes tipos de salario y hay muchas formas de llegar a lo que es el salario, salario diario integrado, salario base de cotización, al menos en estos tres casos, ¿no? Y justo lo que reflexionaba es, leyendo la tesis del Tribunal de Justicia Fiscal, que señala que no deben integrar porque ese dinero no lo paga el patrón, sino lo paga un tercero. Eso a mí me llevó a otra reflexión que obviamente es parte de mi argumentación,
en el que cualquier empresa, digamos en este caso un restaurante, tiene una programación y presupuesto para su operación, y esta se basa en los ingresos que tiene el negocio, en este caso el restaurante. Por lo tanto, el salario del trabajador deriva del riesgo y programación e inversión que hace el patrón, y desde luego de la fuerza de trabajo del empleado. Pues es un, digamos, es un equipo. Sin embargo, en el momento en que un tercero señala, le da una dádiva o un ingreso al trabajador, y a mí me quisieran obligar a que pagara mis cuotas de seguridad social contemplando esa cantidad, que incluso lleva a ser 3 o 4 veces más que el salario en la mayoría de los casos de los restaurantes, eso hace que se afecte toda la programación y presupuesto, y hace que el negocio ya no sea sustentable. Y aquí es donde ya entra un poco de los términos que usted estaba tratando, que bueno, de los que alcancé a leer, que es, y eso afecta a la justicia social, porque eso desequilibra el factor de la producción, ¿no? Entonces, aquí mi reflexión es cómo el Estado, al querer regular y darle una protección, una sobreprotección al trabajador o a una de las clases o a un sector vulnerable, puede llegar al absurdo de poder quebrar una fuente de trabajo. En este caso es un restaurante que tiene 200 empleados. Insisto, los ingresos que tienen por propinas es el triple o el cuádruple de lo que ganan por salario. En el momento en que se genere o se obligue a hacer ese cálculo, pues va a ser una cantidad que ya no genera sustentabilidad. No, perdón, ya estoy redundando. Digo, es que como tengo todas las nociones que no sé ahorita y las trato bueno, déjame echarle más leña al fuego, mi estimado Dante, para que te lleves esta reflexión. Un estudio que hizo en 2012 el PRD, un grupo de legisladores, entre ellos Dante Delgado, búscate la nota en internet, vieron qué factores de corrupción son los que hay que terminar. Y fíjate que entre los factores de corrupción que hay que acabar en el país son la propina y las dádivas extras. Para el PRD, para estos morenistas actuales, por eso digo que son libre mercadistas, son fondomonetaristas, estos creen más en el Fondo Monetario que nadie. Ellos creen que dar una propina es corrupción, porque tú tienes un salario. ¿Por qué te van a dar algo más de dinero para que hagas mejor tu trabajo? En Europa, en Francia, no se dan propinas, ni en Alemania, porque la gente tiene un trabajo. Que tú le des un dinero extra a alguien, parecería que es como que le estás dando a alguien en la oficina, le partes un extra para que se ponga a hacer mejor el trabajo para ti. Fíjate, esa es una noción diferente. Los 50 pesos que yo le doy a la semana a mi barrendero para que venga a llevarse mi basura, eso es corrupción para el PRD, o para lo que era el PRD y ahora es con gente de Morena, para Dante Delgado y todos estos señores. ¿Por qué? Porque el barrendero tiene un sueldo. ¿Por qué le tendría yo que estar dando 50 pesos más? Para que se lleve mi basura, eso es corrupción. Eso es lo que el PRD en 2012 señalaba factores de corrupción. Propinas, dádivas. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Porque en otras partes del mundo dar una propina es corrupción. Es una idea que discutían Octavio Paz con Cibáez, señalando. A ver, aquí María del Refugio dice, entonces, no sé si entendí bien, ambos hablan de igualdad, pero desde el punto de vista de, a ver, déjame nada más ver rápidamente aquí, desde el punto de vista de diferentes roles, desde una igualdad social y no desde una libertad individual. Así es, ya le cachaste, María. A ver, levantó la mano por acá, ¿quién era? Virgilio, pero antes había levantado la mano alguien más, ¿no? ¿Quién fue? Creo que fue Octavio.
A ver, fue Oscar, perdón. Oscar, ¿querías comentar algo? Y ahorita vamos con Virgilio. Sí, bueno, buenas noches a todos, compañeros. Bueno, esta es enriquecedor, esta clase, porque conoces diversos autores, diversas corrientes de pensamiento. Y yo relaciono a John Rawls con un pensador, un economista del siglo XXI, francés, que se llama Thomas Piketty, o Piketty, no sé cómo se pronuncia. Y Sí, habla de un el capital del siglo XXI, ¿no? Sí, habla de un socialismo participativo. Y efectivamente habla de eso, de que los ricos deben apoyar a los más necesitados, pero no nada más porque sí, sino que ese apoyo debe de ir en educación, porque la educación va a hacer que esas personas pobres sean ricas y va a permitir el desarrollo de las naciones. Desde su contexto europeo, donde está él, así lo menciona. Bajando esto aquí a México, a nuestro país, considero que sí, y que se le debe dar el verdadero valor a la educación aquí en México, porque no se le está dando. ¿De qué sirve que creen muchas universidades, muchos apoyos a estudiantes? Cuando egresas, luego a veces hay bastantes desempleados, universitarios, titulados, pero desempleados. Entonces yo siento que aquí se debería de trabajar en darle el verdadero valor a la educación, que realmente la educación que obtuviste te ponga en un buen empleo. Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, ya nada más para terminar, Virgilio Gómez. Te escuchamos, Virgilio. Buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente. Gracias. Nada más para complementar un poco hoy con el tema de lo de las propinas, pues que hay que dar para, digamos, tener un servicio por parte de algún empleado, pero habría que, digamos, pues tomar desde qué punto, ¿no? Porque sí se entiende corrupción, sin embargo, cuando es, bueno, yo lo entiendo así, desde, digamos, la prestación de servicios por parte de servidores públicos. Porque obviamente ahí los servidores públicos, yo creo, hasta donde yo sé, en ninguna parte dice que algún servidor público debe de complementar el sueldo con una propina. Sin embargo, nos vamos en el sector privado, sí. Hay empleados que prestan servicios, ejemplo, pues lo más común, ¿no? Un mesero en restaurantes. Obviamente ahí el mesero pues es el que recibe el salario más bajo de todos, ¿no? Desde el barrendero, incluso el barrendero o el personal de limpieza, para decirlo de otra forma más adecuada, el personal de limpieza recibe un salario o obtiene un salario mejor que el mesero. Y el mesero es el que, pues obviamente, es como la carta, ¿no? De un restaurante, sin embargo, pues es el que tiene el salario más bajo de todo el personal. Es decir, es uno de los ejemplos. Ahorita que, pues, clasificar o entender bien esa parte, ¿no? Porque pues, en el sector público, pues sí, se entiende que es corrupción, pero también debemos entender quién hace esa corrupción. Obviamente, yo en la carrera también por ahí, fue un tema de discusión en una clase, y lo dicen por ahí también, ¿no? De que la corrupción no se da en uno, se da en dos. A veces le decimos, pues es que es corrupción porque culpamos al servidor público, pero ¿quién fomenta la corrupción? La ciudadanía. ¿Cuántas personas ahorita cometen una infracción, lejos de reconocer qué es lo que hacen? Primero revisan la bolsita, a ver, llega con el agente del tránsito, a ver, agente, discúlpeme, pues ahí le empapa el refresquito, écheme la mano. Sé que mis documentos no están en regla, pero pues ya lo voy a hacer. Son los ciudadanos los primeros que digamos, fomentan la corrupción. No es tanto en el sector. Bueno, mira, Vigilio, yo creo que en Europa lo que hacen es subirle el 15%, el 10% de lo que va a ser de propina a los alimentos, para que estés pagando el servicio junto con los alimentos. Y tal vez la solución de lo que pasa con el tránsito, yo a veces me he quedado pensando, sería ya darle a los policías terminales puntos de venta y que cada vez que te tenga alguien de tránsito, porque en vez de llevarte al corralón y hacerte perder el tiempo, que te cubren ahí con la tarjeta de crédito la multa.
así como si fueran vendedores de comida en la sala platino del VIP del Cinemex, que te digan, bueno, le voy a cobrar tanto de multa por andar con las placas o saliendo sin verificación, ¿no? Y te cobran en ese momento. Lo que pasa es que el sistema no funciona de esa forma, pero tal vez el problema de la corrupción es porque el sistema no está funcionando bien. Deberían cambiar un sistema para cobrar directamente esas cosas. Y vuelvo, el asunto de la propina no es que yo lo quiera ver, lo defienda, pero en cualquier otro país te incluyen el costo de la propina, del servicio, para que no ganes menos, te cobran más, pero tú ya no dejas propina. Sería una forma de repensar todo. La idea de la propina es muy americana porque somos servilistas desde que éramos aztecas, o hay una cosa que se mantiene en la psicología del mexicano y de todo el latinoamericano. Somos serviles y estamos dando atenciones, y parecería que recibimos dádivas porque nos están regalando algo porque nos esforzamos más, cuando en realidad deberíamos tener una serie de salarios justos y en todo caso subir los sueldos y subir los costos de las comidas, ¿no? Pero seguimos pensando que debemos seguir en la fondita, que sale con la comida de 100 pesos o 120 pesos, y aparte, pues déjale la propina, ¿no? Cuando entonces la mentalidad debería ser que tu comida no costara 120 pesos, sino 150, y ya te cobras la propina de una vez. Cuentas claras, amistades largas. ¿O no, Virgilio? Bueno, yo ahorita lo dejo así. No es que esté a favor o en contra, pero sobre esto seguramente platicaremos en otra de las sesiones que tendremos sobre pensamiento crítico en este diploma de pensamiento crítico electoral. Dejo la mosca en el oído, estoy jugando como el abogado del diablo y nos vemos la siguiente semana para seguir platicando sobre estos temas. Que tengan muy buena noche y excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, igualmente. Buenas noches, buen fin de semana, hasta luego. Gracias, buenas noches.